Capítulo 71. Isakan se quedó sin palabras. Su mente parecía incapaz de procesar las palabras de Lia, dejando que el silencio llenara el aire. Después de unos momentos de contemplación, Isakan salió lentamente de su confusión, comprendiendo sus palabras. Sus ojos dorados se fijaron en el pequeño rostro que tenía enfrente y se las arregló para abrir la boca. «Tienes asuntos que atender en este lugar». Los ojos de Isakan se dirigieron a la máscara negra que había caído al suelo. Cuando se la quitó de la cara, nunca imaginó que la princesa se escondía detrás de ella. Las pupilas de sus ojos dorados se estrechaban lentamente, convirtiéndose en estrechas hendiduras. Se volteó de nuevo para mirar a Lia. Sus ojos feroces se convirtieron en estrechas rendijas. «Tienes que darme una explicación convincente, Lia». Lia respiró profundamente. Sintió como si un peso hubiera sido colocado en su pecho, prohibiéndole respirar libremente. Frente al hombre que estaba delante de ella, se puso rígida y no podía respirar correctamente. Ejercía mucha presión. Lia pudo sentir una sensación ardor bajo su tacto, donde su mano caliente estaba plantada en su brazo. Ella se calmó y abrió sus labios, forzando sus ojos violetas a encontrarse con la mirada de Isakan. Sin embargo, nada salió de su boca. Su lengua se sentía pesada, incapaz de moverse. El miedo la dejó muda. No podía hablar. «AHM». Isakan soltó un suspiro. Entonces, cuando ella menos lo esperaba, la envolvió en un fuerte abrazo y la sentó sobre su regazo. La delicada princesa de Estia estaba una vez más, junto al rey de Kurkan, como lo había estado hace muchos días. Podía sentir el calor que emanaba calentándola. Luego pasó sus dedos por sus mejillas congeladas. Su alta temperatura corporal se sentía bien en su cara, devolviendo su piel pálida a un color rosa vivo. Isakan, que tenía una expresión afilada como un cuchillo, se suavizó lentamente. «Creo que me pasé», le susurró suavemente. La sensación de su cálido aliento la hizo recordar que debía respirar. Lia se dio cuenta de lo cariñoso que este hombre había sido con ella. La verdadera naturaleza de los Kurkan era como la garra afilada de una bestia. En cualquier momento podían estirar la mano y causar serios daños. Por lo tanto, el comportamiento de Isakan era bastante inusual. La forma en que la miraba contrastaba con la expresión que tenía al relacionarse con los demás. Tenía una debilidad por ella, a pesar de ser un hombre capaz de hacer que los demás se acobarden por miedo. «Sé que no eres esa clase de persona». Cuando estas palabras llegaron a sus oídos, Lia solo pudo parpadear 2 veces. Profundamente absorta en sus ojos dorados, olvidó por completo el deslumbrante dilema que afrontaba. Orientándose, ella habló con confianza, disfrazando su nerviosismo. «Lo de hace rato ha sido bastante desagradable. Tal vez ahora te sientes un poco mejor». Isakan inclinó la cabeza y asintió. Una pequeña risa se escapó de sus labios mientras acariciaba ligeramente las mejillas de Lia con sus 2 dedos. Bajo el calor de su tacto, su cuerpo se relajaba. Había llegado el momento de explicarle a Isakan por qué había venido a este lugar. Desde hace mucho tiempo, Lia había intentado erradicar a los traficantes de esclavos. Sin embargo, a pesar de los muchos intentos de represión, redadas y arrestos, los comerciantes no disminuyeron. No podía vislumbrar el fin de este negocio ilícito. Incluso si atrapaba a un comerciante y liberaba a los esclavos, siempre aparecía otro. La superaban demasiado en número. Este era un problema que nunca se resolvería a menos que ella se metiera en su núcleo. Lia llegó a la conclusión de que la demanda de esclavos nunca desaparecería. La familia real de Estia no tenía poder para sancionar a los nobles o ricos comerciantes que tenían interés en la esclavitud. La única manera consistía en cortar el suministro. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. Al final, tenía que enfrentarse directamente a los traficantes de esclavos. Los comerciantes de esclavos estaban dispersos por todas partes, sobornando para comprar más mercenarios con capacidades confiables. Era imposible derrotar este sistema de forma simple. «Entonces, viniste directamente a convertirte en un comerciante de esclavos». Su tono sonaba inseguro, la luz de sus ojos se había desvanecido. «Debido a que hay una información limitada para los invitados, tuve que venir como comerciante». Durante muchos años, ella dirigió un comercio de esclavos falso. Después de hacerse un nombre entre los comerciantes, fue reconocida como una comerciante de esclavos que tenía un alto cargo en el gobierno apoyada por aristócratas VIP. A lo largo de los años, Lia había llegado al punto de unir a los comerciantes de esclavos para abrir una gran subasta. Además, también les proporcionó información sobre las severas medidas para ganar lentamente su confianza. Sin embargo, como esta gran subasta se hizo mediante una coalición de varios comerciantes de esclavos, todos ellos, incluyendo a Lia, eran organizadores de esta gran subasta. «Incluso si me gané su confianza, no me creen completamente. Son personas desconfiadas, así que siguen vigilándose mutuamente», ella le dijo a Isakan. Por esta razón, aunque algunos fueran organizadores de esta subasta, todavía tenían estrictos procedimientos de entrada. Debido a esto, la seguridad no podía permitir que alguien pasara fácilmente. «¿También comerciabas Kurkan?», preguntó. «Solo los viejos y enfermos Kurkan. No tengo fondos suficientes para comprar Kurkan jóvenes y sanos. No compré mucho, pero todos están a salvo, así que no tienes que preocuparte». Lia declaró con seguridad. Ella sabía claramente el propósito de Isakan en esta casa de subastas. Isakan no le pidió a Lia que le entregara los Kurkan que había rescatado. Simplemente mostró una sutil sonrisa y le preguntó: «¿Así que esos son el tipo de tratos que haces?». Lia asintió lentamente. Como esta operación por sí sola parecía insuficiente, había comprado recientemente muchos esclavos Kurkan y planeaba esconderlos durante la subasta. Isakan se rió vagamente. «Realmente, hay una razón por la que la familia real de Estia aún no está arruinada». Las cejas de Isakan se arrugaron. «Sabes, un traficante de esclavos siempre estuvo un paso adelante de nosotros. Pensé que se trataba de alguien capaz, así que lo busqué.
Entonces descubrí que eras tú. Su sinceridad se reflejaba en las absurdas palabras que salían de su boca. De hecho, Lia había predicho que Isakan rescataría a los Kurkan, por lo que se movió aún más rápido. Tuvo que interferir para obtener la ventaja. Sin embargo, no le dijo esto, no había necesidad de mencionarlo cuando las negociaciones aún no habían comenzado. Ella tenía que ocultar todos los detalles que pudiera. Capítulo 72. Lia se deshizo de esos pensamientos y dijo, no esperaba encontrarte aquí. Aunque esperaba que Isakan participara en esta subasta, no esperaba encontrarlo aquí. Ella había planeado originalmente irse antes de que la subasta comenzara, manteniendo de esa manera su perfil de incógnito. Además, como mucho, había pensado que se infiltraría como invitada. Inesperadamente, había terminado revelándose como traficante de esclavos. ¿Cómo entraste?, ella preguntó. A Lia le costaba creer que había vulnerado la estricta seguridad. Isakan incluso había llegado hasta la habitación de recepción. Isakan se rió ante su sorpresa. Bueno, se supone que debes estar más sorprendida que yo, insinuó juguetonamente. Después, el silencio dominó la habitación. Lia se dio cuenta demasiado tarde de que había estado sentada en el regazo de Isakan durante demasiado tiempo. Inconscientemente, no le había parecido extraño. De hecho, estaba acostumbrada a que su piel tocara la de él. El hecho de que se sintiera cómoda estando con Isakan en una posición tan íntima la sorprendió. Como indicaban sus instintos, ella comenzó a liberarse de su control. Sin embargo, los gruesos brazos de Isakan que se habían envuelto alrededor de su cintura no mostraron ninguna intención de soltarse. Atrapada en su agarre de acero, levantó la cabeza y lentamente se encontró con sus ojos. Lo que pregunté el otro día, Isakan expresó con modestia. Lia se quedó atónita en cuanto escuchó su tono bajo y tenue. Ella intentó evitar su mirada. Isakan le agarró el mentón y lo levantó para que ella lo mirara directamente. ¿Has pensado en ello? Te has escapado sin darme la respuesta. Su voz ronca le hacía cosquillas en la oreja. Le parecía extraño. Los sentimientos que despertaba en ella, a pesar de que había preparado su respuesta de antemano, hicieron que se detuviera por un momento. Quería decirle que olvidara su conversación, que la había sacado a relucir casualmente y que la dejara en paz. Sin embargo, esas palabras se negaron a salir de su boca. Si estuviera en el pasado, lo habría dicho sin dudarlo. Pero ahora, las palabras obstruían su garganta. No importaba qué, no podía forzarse a soltarlas. Su pulgar tocó lentamente el labio de ella deslizándose hacia la parte inferior, mientras su boca se cerraba con fuerza. Isakan susurró mientras rozaba su nariz con la de ella. No necesitas vivir responsablemente, Lia. El calor de su aliento y su nariz acariciándola le hizo sentir una emoción indescriptible. ¿Por qué estaba siendo tan dulce? Parece que eres la única que quiere seguir con la negociación. ¿Por qué estás tan atada a la familia real? Podría convertirse en una fugitiva, tirar todo por la borda y vivir libremente. Las suaves y retorcidas palabras sonaban tan dulces que ni siquiera un dátil de palmera bañado en miel podía compararse. Su significado implícito la atrajo. Lia lo miró embelesada. El peso de las responsabilidades que tenía sobre sus hombros era casi insoportable, y la libertad que había elegido, la muerte sería el destino que tendría como princesa. Isakan diciendo que se deshiciera de todas las cargas que pasaban por su mente. Si Isakan, como prometió, se responsabilizara por ella, podría ella dejarlo todo. El hombre que tenía delante de ella, desde que llegó a su vida, la había puesto patas arriba. Lia levantó la voz impotente. ¿Por qué necesitas hacer esto por mí? Por ahora, digamos, somos compatibles en la cama. Al escuchar sus detestables palabras, ella lo miró de forma punzante. Isakan se echó a reír ante su mirada. Su risa gradualmente se desvaneció, llevando la atmósfera a un cómodo silencio una vez más. Los ojos dorados miraban firmemente los violetas de Lia. Su mirada bajó, viajando por su pequeña nariz, hasta la suave curva de sus labios. Su pulgar, que antes había estado tocando sus labios, se metió lentamente en su boca. Para su asombro, la suave y terciopelada lengua le lamió el dedo. Las pestañas de Lia temblaron, sus instintos la traicionaron. La luz de los ojos de Isakan brilló aún más. Extraño, no podía encontrar las palabras adecuadas para describirlos claramente, pero sus ojos dorados hoy los encontraba particularmente únicos. Era como si la hubiera hechizado, atrayéndola hacia él. El rey lentamente acercó su cara a la de ella. Su pulgar se deslizaba lentamente a lo largo de los dientes de ella. Isakan entrecerró los ojos mientras sonreía y susurraba seductoramente. ¿Sabías que hoy hay luna llena? Slam. Al segundo siguiente, la puerta se abrió de par en par, irrumpiendo a la pareja inmersa en su propia burbuja. Al escuchar el sonido, Lia se sorprendió y se alejó rápidamente de Isakan. Quien apareció fue Genin, agarrando el cuello del conde Valtein que estaba parado a su lado. La boca de Genin se abrió ligeramente. Sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta mientras señalaba a Lia, atónita. El conde Valtein, que había entrado en la habitación junto con Genin, se sorprendió mucho cuando vio a Isakan y a Lia juntos. Se creó una atmósfera algo tensa y peculiar. Mientras el conde Valtein maldecía en su mente, alguien apareció detrás de la cabeza de Genin. ¡Ah! La persona que exclamó también se sorprendió en cuanto vio a Lia. Se trataba del simpático Kurkan que había llevado a Lia al Palacio Real el otro día. Abrió la boca y murmuró. ¿Qué es esto? ¿Por qué está la princesa aquí? Isakan chasqueó su lengua, reflejando un rostro ligeramente insatisfecho. El hombre, llamado Aban, entró urgentemente, por lo que Isakan se acercó a Lia. Actuaba como si los demás fueran una plaga y no podían poner sus ojos en Lia. Dijiste que tenías autocontrol, Aban exclamó, exaltado.
Sí, no funcionó bien, y Sakan respondió con calma, bajando a Lia de su regazo. Agarrando la parte trasera de su cuello, colocó su cabeza sobre su pecho. Su otra mano bajó hasta su cintura y su pulgar trazaba pequeños círculos en ella. Creo que he mentido, Avan. Avan preguntó con la mirada fija en la cara roja de Lia. ¿Qué dijo Isakan? No dijo nada, excepto que hoy había luna llena, respondió Lia perpleja. Isakan se enfadó y gritó a Avan. Has estado diciendo muchas tonterías. Genin soltó el cuello del conde Valtein y se acercó lentamente a ella. Luego robó con cuidado a Lia de Isakan poniéndola detrás de ella y asegurándose de que su gran cuerpo la ocultaba. Sin tener idea de su silenciosa guerra fría, Lia preguntó qué estaba pasando. Genin se dio la vuelta y la miró fijamente. Tenía un tono de voz tenso mientras respondía. Cuando los kurkanos mencionan la luna llena, normalmente tiene un significado sexual. Lia abrió la boca sorprendida. El día en que sale la luna llena. Genin miró al conde Valtein mientras susurraba en voz baja, asegurándose de que solo Lia la escuchaba. Es la temporada de apareamiento. Capítulo 73. Lia no pudo evitar la sorpresa, pero hizo lo posible por ocultarlo. Sabía de la temporada de apareamiento de las bestias, por supuesto, pero solo lo había leído en libros. Mientras Lia se tambaleaba, tratando de resolver sus pensamientos acelerados, Genin continuó su explicación con calma. Es lógico que un kurkan sin pareja se aparee y busque cumplir con su instinto de reproducción, afirmó totalmente tranquila. Avan intervino, asegurándole que no debía preocuparse. Era completamente normal que su especie actuara más impulsivamente cuando estaba enfrente de su pareja. Al escucharle mencionar esto, a Lia se le ocurrió un pensamiento de repente y enseguida se dirigió a Genin, que siempre parecía acompañar a Isakan. Quizás, Lia comenzó, pero inmediatamente fue interrumpida por Genin, que había previsto lo que iba a decir a continuación. Nunca fuimos una pareja, dijo a la defensiva. A menudo nos confunden porque siempre estamos juntos, pero te lo aseguro, mi esposo es mucho más guapo. Genin continuó explicando que mientras Isakan actuaba de forma frívola, su esposo no. Era considerado y cuidadoso. Ella presumió de su esposo, inculcando a Lia una impresión muy generosa de este hombre desconocido. Genin parecía muy acostumbrada a felicitar a su pareja. Cuando terminó su alabanza, Genin volvió al tema principal como si nada hubiera pasado. Isakan y Avan solo se encogieron de hombros levemente. Los kurkan son un poco diferentes durante la luna llena. Tu cuerpo no será capaz de soportarlo. Genin eligió no dar más detalles, sabiendo que si lo hubiera hecho, Lia no habría sido incapaz de lidiar con la fuerza de la conmoción resultante. Debes alejarte de Isakan tanto como sea posible, dijo. Especialmente hoy. Entonces, las grandes y fuertes manos de Genin se extendieron suavemente hacia la princesa. Tomó los cordones de la túnica de Lia y cuidadosamente los tiró, manipulándolos para ocultar mejor la piel clara de la princesa. Sus acciones se hicieron de forma cuidadosa, como si Lia fuera tan delicada como una muñeca de porcelana. Dudaba en tocarla después de haber sido testigo de su desmayo anterior. Avan tenía la misma actitud. Su Alteza, comenzó, mi nombre es Avan. Me disculpo por no haberme presentado formalmente, sobre todo teniendo en cuenta que la había visto el otro día. Junto con la cortesía de su presentación, Avan suavizó su voz. Parecía cauteloso, como si hablar más alto pudiera dañar los oídos de Lia. Se sentía ridículo, pero sabía que debatir su fragilidad sería inútil al final. Por lo tanto, simplemente lo descartó. Genin exhaló, notando la temblorosa figura del conde. Siento haberte molestado, murmuró, y la cara de Valtein palideció. El conde Valtein quería decir que habría muerto si Genin lo retenía más tiempo. En lugar de eso, no dijo nada y desistió de decir sus quejas. Rompiendo la tensión, Isakan se levantó de su asiento con los brazos cruzados. El dominio de su postura hablaba de su confianza. El traficante de esclavos que estábamos siguiendo era la princesa, dijo. Genin y Avan miraron a Lia, sus ojos se agrandaron con asombro. Les resultaba difícil creer que esta delicada princesa era la fuente de todos sus problemas, que siempre estaba un paso por delante de ellos. Isakan se rió con buen humor. Creo que he recibido un golpe sólido. Mientras todos los demás se entretenían con esta información, el conde Valtein seguía siendo cauteloso. Agarró el dobladillo de Lia, sus ojos transmitían un miedo ferviente. Sabía de la supuesta brutalidad de los kurkan y temblaba, temiendo que le retorcieran el cuello ante la más mínima provocación. Para consolarlo, Lia le dio una suave palmada en la mano. Sin embargo, esto solo hizo que Valtein se encogiera aún más, puesto que Isakan, que acababa de terminar de hablar, lo miró fijamente. Antes de que el pobre conde Valtein se desmayara, Lia abrió la boca para hablar. Entonces, ¿qué planeas hacer? Isakan mantuvo su mirada. Fue un milagro que de alguna manera todos se reunieran al mismo tiempo y en el mismo lugar. Sabía que había otros kurkan ocultos en las cercanías también. Lia, mientras tanto, no podía descifrar lo que pasaba por la cabeza de Isakan. Era un hombre inescrutable, pero ella sabía, al menos, que cualquier estrategia que tuviera en mente probablemente no conduciría a una solución pacífica. Si se le permitía proceder como deseaba, Lia podía arriesgarse a arruinar su meticuloso plan. Necesitaba eliminar las semillas de los problemas antes de que pudieran surgir. Necesitaba un medio para controlar a los adversarios potenciales que no preveía encontrar. Si nuestros objetivos son los mismos, sería mejor unir fuerzas, ofreció Lia. Bueno, tienes razón, Isakan sonrió lentamente. ¿Qué estás pensando, princesa? Le hizo una invitación para discutir su plan con mayor detalle. Lia le explicó brevemente con el objetivo de persuadirlo hacia la dirección menos desastrosa. Entonces, si encontramos dónde están atrapados los kurkan.
Das un poco de miedo, princesa, dijo el conde Baltain, levantando tímidamente la comisura de sus labios, forzándose a no reírse de su propia broma. Sabía que si se reía, lo echarían de la habitación. Debemos ir tras ellos, juntos, sugirió Isakan con la autoridad en su voz. Pero, Lia protestó rápidamente. La idea era absurda. Podemos seguirlos sigilosamente, añadió Isakan cómodamente. Debes permitir esto. Era un hombre que sabía cómo presionar a los demás. Lia no había previsto esto, pero no podía encontrar una excusa para quejarse. Quizás incluir a los Kurkan y revisar su plan actual sería lo mejor. Lia reflexionó durante un momento antes de decir, si lo hago, ¿seguirás mis planes? Le preguntó en voz baja. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Isakan. Solo tú puedes relegar al rey de los Kurkan a tal sumisión. No necesito a alguien que se interponga en mi camino, dijo Lia, sabiendo muy bien lo travieso y astuto que era el rey ante ella. Capítulo 74. Isakan parecía satisfecho con su plan. Eso alivió a Lia, puesto que la persona que podría causar la mayor alteración estaba ahora dispuesta a cooperar. Estaba a punto de seguir hablando cuando de repente escucharon que alguien estaba tocando la puerta. Resultó ser un legítimo empleado de la subasta. En un instante, los Kurkan desaparecieron y la habitación quedó desprovista de su presencia como si nunca hubieran estado presentes. Limpiaron cuidadosamente cada pizca de su rastro y se escondieron. Lia y el conde Baltain también se pusieron rápidamente sus máscaras. Tan pronto como permitieron la entrada del empleado, la puerta se abrió y entró un escolta. Todo el mundo está esperando, anunció. Antes de la subasta, se esperaba que los traficantes de esclavos se reunieran y tuvieran una breve reunión. Representaba el obstáculo más difícil en su camino, pero la parte más importante de su plan. Vamos ahora, lidera el camino. La voz de Lia sorprendió al empleado, quien rápidamente bajó la vista. Yo la guiaré entonces, dama. Lia y el conde Baltain siguieron al escolta. El conde Baltain se limpiaba silenciosamente la palma de su mano empapada de sudor en el dobladillo de su túnica. Viendo lo nervioso que estaba, Lia sintió pena por no explicarle la situación adecuadamente de antemano y simplemente arrastrarlo en esto. Lia miró con indiferencia hacia adelante contemplando el oscuro entorno. Isakan probablemente iba detrás de ellos en silencio, pero no podía sentir su presencia en absoluto. Para la reunión con los traficantes de esclavos, Lia tomó la iniciativa. No podía confiar en el conde Baltain, puesto que una persona temerosa tendría dificultades. Después de todo lo que había pasado, no serviría que estos astutos comerciantes de esclavos tuvieran información errónea. Así que, después de una cuidadosa consideración, Lia decidió involucrarse directamente. Sin embargo, sus planes quedaron bruscamente interrumpidos cuando se vio perturbada por la inesperada aparición de los Kurkan. No conocía todo el rigor de Isakan, pero sabía que era muy capaz de hacer ciertas cosas. Mientras caminaba, su mente estaba llena de pensamientos complicados, esperaba que Isakan fuera paciente. Después de pasar por un laberinto de pasillos, finalmente llegaron a la reunión de los traficantes de esclavos. La habitación estaba bastante oscura. Había una mesa redonda en el centro y los escoltas de los comerciantes de esclavos estaban uno al lado del otro. El conde Baltain titubeó al moverse para ponerse al lado de los escoltas. Había un total de 8 personas, incluyendo a Lia. Los comerciantes de esclavos no se limitaban a los descendientes de Hestia, dado que algunos provenían de diferentes rincones del continente. Se cubrieron con máscaras y túnicas, ocultando todo su cuerpo. Lia los observaba y ellos la observaban a su vez. Desde el momento de la llegada de Lia, la miraron abiertamente. A pesar de que estaba cubierta de pies a cabeza como los demás, con su propia túnica y máscara, no podía ocultar su delgado y pequeño físico. La frágil carne que se asomaba bajo su atuendo obviamente no era la de un hombre. La mesa redonda no tenía ningún asiento elevado, pero a pesar de la supuesta igualdad, la clasificación implícita entre ellos no desaparecería. Sentado frente a Lia había una figura robusta, era el más poderoso traficante de esclavos presente. Los traficantes de esclavos continuaron observándola atentamente incluso después de que se sentara con sus ojos brillando maliciosamente. Consciente de sus miradas lascivas y aguantando a pesar de ello, Lia abrió lentamente la boca. Es la primera vez que me presento ante todos ustedes. Un vendaval de risas estalló en el aire. El hombre de físico robusto habló con voz ronca. No sabía que eras una mujer, dijo. Los otros comerciantes de esclavos hablaron uno por uno. Su voz es bonita, su cara será igual, su cuerpo es tan pequeño. Las mujeres de físico pequeño son muy populares en estos días. Debido a la princesa, se venden bastante bien. Sus palabras estaban impregnadas de ridiculez. Lia se había preparado para un mal comportamiento, sin embargo, su corazón comenzó a hundirse por la preocupación. Su nerviosismo provenía del conocimiento de que Isakan se escondía cerca, observándolos. Lia dio un ligero toque en la mesa con su dedo. Los comerciantes de esclavos se callaron al instante. ¿Es el género tan importante cuando se trata de comprar y vender? Ella preguntó con un tono de voz fuerte y frío. ¿No debería el beneficio ser lo más importante? Aunque no podía mirar sus rostros y presenciar sus reacciones, sentía su atención absorta sobre ella. Lia inclinó su cabeza. Si soy la única presente con esa mentalidad, entonces supongo que no debería haber venido. Tan pronto como Lia terminó, el hombre que estaba al otro lado de ella volvió a reírse a carcajadas. Es algo poco común que una mujer sea una comerciante de esclavos. Todos están asombrados. Espero que lo entiendas, dijo con la barbilla en una mano. Además, es muy sorprendente descubrir que la que nos ha reunido a todos es una pequeña dama como tú. La burla se notaba claramente en su voz. Una amplia sonrisa se extendió por su cara. Lia lo miró fríamente. Aceptaré eso como una disculpa. Jaja, sí, de todos modos cooperemos bien.
Nos veremos a menudo en el futuro. No era un mal comienzo, pero significaba que a partir de ahora, Lia no podría retirarse. Sus conversaciones se volvieron serias y el plan que ella puso en marcha había comenzado a desarrollarse. Lia se mantuvo firme en sus intenciones. Sin embargo, un evento que sucedió pronto estremeció su corazón. Ya que esto parece el destino, me gustaría ofrecerles a todos un poco de entretenimiento. Luego, el hombre gritó fuertemente para que algunas personas entraran. La puerta trasera se abrió y una fila de mujeres de olor dulce entraron rápidamente a la habitación. Sostenían bandejas cargadas de alcohol y se sentaron una por una junto a los comerciantes de esclavos. No tienes que sentirte tan rígida, se rió el hombre. Sus brazos se envolvieron alrededor de la cintura de la mujer sentada a su lado. Lia se había puesto tensa, sorprendida por su repentino y desagradable despliegue de generosidad. Oh, y no te preocupes, también te atenderé a ti, le aseguró, riéndose entre dientes ante su vergüenza. Denle a esta dama un hombre bárbaro. Capítulo 75. Los traficantes de esclavos tenían sus propias muestras de hospitalidad. Transmitir amabilidad y mostrar buena voluntad representaba una tarea crucial para ellos porque les ayudaba a ganarse la confianza de sus cautelosos compañeros. El conde Baltain, que estaba siendo testigo de la escena que se desarrollaba, no podía alterarse. Se quedó tieso, preocupado con la idea de que Isakan los observaba desde las sombras. Sin embargo, sabía que Lia no podía rechazar el favor de los traficantes de esclavos. Y, para empeorar las cosas, no podía permitirse el lujo de actuar precipitadamente, siendo observada como por los que la rodeaban. Escudriñaron cada uno de sus movimientos. Cualquier acto no calculado podía disolver instantáneamente la poca confianza que había logrado generar, un error que Lia no podía permitirse. A medida que el tiempo pasaba, un esclavo varón vino a atender a Lia. Como las esclavas, estaba vestido de colores con vino en su mano. Sin embargo, su esbelto cuerpo le llamó la atención, porque tenía un tipo de cuerpo comparable al de Avan. La diferencia más evidente entre ellos estaba en su musculatura. La figura de Avan puede considerarse delgada, pero se veía tonificada y fuerte. No podía considerarse débil en lo más mínimo, sin embargo el esclavo masculino que tenía delante parecía como si no tuviera nada más que piel y hueso. Poseía la quinta esencia de los ojos claros y la piel oscura de los Kurkan, pero no tenía ni un solo músculo. De no ser por los tatuajes en la parte trasera de su cuello, Lia no se habría dado cuenta de que era un Kurkan. Caminando suavemente, el esclavo se acercó a Lia, sentándose a su lado. Emanaba un dulce aroma a melocotón. El perfume a base de frutas le hacía cosquillas en la nariz y ella se puso rígida. El comerciante de esclavos que aún acariciaba a la esclava Kurkan que estaba a su lado, miró a Lia. «No es de tu agrado», dijo. «Es un esclavo precioso que ahora te estoy regalando. O, tal vez, prefieres uno más atlético». Se preparó para llamar a otro esclavo, listo para reemplazar al débil Kurkan que estaba a su lado. Sin embargo, consciente de la precaria naturaleza de su situación y cautelosa de permitir la entrada de más forasteros, Lia lo detuvo inmediatamente. «No, está bien, no esperaba que esto ocurriera durante nuestro encuentro», ella respondió con la voz entrecortada. «No hace falta que seas tan formal, solo ponte cómoda y relájate. Disfruta», se rió el comerciante de esclavos. Apretó a la esclava Kurkan más fuerte, tirándola hacia él, haciendo que emitiera un pequeño grito. Lia frunció el ceño, sentía como si estuviera sentada en una silla de espinas. El esclavo le sirvió una copa de vino de fruta dulce. «Por favor, tome un trago, dama». Sin embargo, Lia no aceptó la bebida que le ofreció y el comerciante de esclavos, al darse cuenta, frunció el ceño consternado. Bajó la mirada con los párpados caídos antes de parpadear y preguntar, «¿No le gusta el vino?». Ante su pregunta, Lia levantó su copa para mojarse los labios. El potente sabor del vino se filtró a través de su lengua y ella miró al hombre que ahora estaba sonriendo alegremente. Una extraña sensación la invadió y no pudo encontrar las palabras adecuadas para expresar lo absurdo de la situación. Era una hazaña difícil esclavizar a los Kurkan porque se trataba de guerreros natos. Sin embargo, cuanto más difícil resultaba la tarea, más se codiciaba el resultado y, por lo tanto, mayor era su valor. Si los Kurkan eran particularmente hermosos además, entonces ese valor solo aumentaría, convirtiéndose virtualmente en algo invaluable. Como resultado, los traficantes de esclavos se dedicaron esencialmente a curar y esclavizar estos bienes excepcionales con la intención de satisfacer a sus codiciosos clientes. Pero eso planteaba la pregunta, ¿cómo era posible todo esto cuando los Kurkan eran guerreros tan orgullosos? Seguramente, los traficantes de esclavos podían ser fácilmente derrotados. La respuesta, entonces, está en la juventud vulnerable de los Kurkan. Los Kurkan maduros ya estaban entrenados, demostrando que eran fuertes y experimentados luchadores. Resultaba difícil, si no imposible, capturarlos, e incluso más difícil de domesticar. En caso de que fueran capturados, la probabilidad de que escaparan era muy alta. Por lo tanto, los comerciantes se dirigieron a aquellos que eran todavía jóvenes e ingenuos. Aquellos fundamentalmente incapaces de luchar contra sus secuestradores. Se trataba de un ciclo repugnante. Un joven e inculto Kurkan no era diferente de una joven bestia. Eran débiles, carecían de entrenamiento y podían fácilmente ser formados como esclavos con el tiempo a través de una estricta enseñanza. Sin embargo, su educación estaría lejos de la normalidad. Serían severamente golpeados y abusados hasta que sus identidades como Kurkan se les evaporaran, olvidando lo que una vez fueron. Se les enseñaba su valiosa sumisión y obediencia a través de la violencia despiadada, renaciendo entonces como esclavos mansos incapaces de oponerse a sus dueños incluso mucho después de haber alcanzado la edad adulta. Debido a este exigente proceso, los esclavos Kurkan se comercializaban a precios tremendamente altos.
Sin embargo, aunque los comerciantes deseaban adoptar esta práctica, beneficiándose de grandes sumas, no podían. Se quedaron sin los esclavos en cuestión, puesto que los esclavos Kurkan eran una rareza exorbitante. Especialmente los nobles ricos y los comerciantes que querían tenerlos se desesperaban, creando una base de consumidores desesperados por obtenerlos. Esto llevó a los comerciantes de esclavos y mercenarios a devanarse por su fervor. Sus ojos estaban inyectados de sangre, envenenados por la codicia y el deseo. Posteriormente se estableció una ruta de comercio de esclavos cuyo punto de apoyo era Hestia. Hestia representaba un lugar privilegiado para ello, puesto que bordeaba el desierto occidental, que servía de hogar a los Kurkan. Capítulo 76. En esa época, Lia se interesó en la industria de la esclavitud debido a la creciente actividad. Una batalla había tenido lugar en la que los comerciantes de esclavos rivales buscaban posicionarse estratégicamente en Hestia, el lugar más conveniente para el secuestro. Al tratar de suprimir los disturbios correspondientes, Lia se había familiarizado con los esclavos Kurkan y esa nueva conciencia le infundió un profundo dolor. A ella le molestaba la cruel realidad del destino de los esclavos Kurkan y su propia impotencia. Aunque era la princesa de Hestia, no podía hacer nada por ellos. Cuanto más lo pensaba, más se enojaba Lia. Las vidas de los Kurkan eran iguales a la suya. Podía incluso identificarse parcialmente con ellos de alguna manera. Lia se había visto obligada a soportar los excesivos esfuerzos de Cerdina para arruinarla toda su vida. No podía oponerse a Cerdina y vivía oprimida por ella, atada al reino desde su nacimiento. Su sangre real representaba su muerte, casi como la de los Kurkan, cuya sangre y raza dictaba su valor. Debe ser la princesa perfecta, Lia. Mientras Lia recordaba los momentos pasados con Cerdina, la voz de Cerdina parecía rozar tangiblemente sus oídos. Temblando, Lia se mordió los labios para no pensar. No estaba en una situación donde pudiera estar recordando o pensando de manera depresiva. Tenía una tarea que cumplir y gente que salvar. Un último deber que cumplir para su país. El peso del futuro de Hestia pesaba mucho sobre sus hombros. El Kurkan masculino junto a Lia se inclinó hacia adelante y susurró mientras ella bajaba su copa de vino con cuidado. Tengo curiosidad por saber qué cara está detrás de esta máscara. ¿Qué tan hermosa serías? Un fino dedo rozó los hombros de Lia. Instantáneamente, ella se estremeció y lo apartó, poniendo casualmente su mano en contacto con la del esclavo. Ella respiró profundamente. El esclavo simplemente sonrió, tal vez a propósito la hizo beber demasiado con la intención de emborracharla. Después de mirarlo mientras se aferraba firmemente a ella, Lia susurró, escúchame con atención. No tengo intención de hacer nada contigo, así que compórtate con moderación, dijo. Luego, en voz baja añadió, estoy aquí para salvarte. La mirada del Kurkan comenzó a vacilar, pero contuvo hábilmente sus emociones. Tu broma es demasiado para soportar, respondió. Pronto descubrirás si estoy bromeando o no. Puedes correr, si no puedes, dímelo ahora. Lia le preguntó por adelantado porque sabía que había casos en que a los esclavos les cortaban los músculos para dificultar la fuga. Les impedía huir si lo deseaban o si lo habían intentado previamente. El Kurkan masculino sonrió de forma delicada y floreciente, pero la luz de sus ojos brillaba. Por supuesto, Lia pudo detectar una débil intención asesina bajo su gentil voz. La perspectiva de causar estragos lo emocionaba. Puedo hacer más que eso, le susurró al oído. Aunque parecía que la situación de Lia y la de los Kurkan se parecía, había una diferencia clave entre ellas. Los Kurkan podían ser esclavizados toda su vida y disciplinados para una obediencia absoluta, pero no dudarían en aprovechar la oportunidad de escapar, incluso si eso significaba soportar palizas y abusos. Este esclavo Kurkan masculino, por ejemplo, había superado el lavado de cerebro que lo había impulsado durante toda su vida. En su interior llevaba la sangre de los Kurkan con la misma resistencia que, una vez madurada, los convertía en formidables guerreros y oponentes imparables. No importaba lo joven, enfermo o frágil que fuera un Kurkan, su verdadera naturaleza estaba de su lado. No importaba si eran esclavos, guerreros, niños o ancianos. Si nacen como Kurkan, mueren como Kurkan. Se diferenciaban de Lia, que solo dudaba una y otra vez. Detrás de su máscara, Lia se mordió el labio con fuerza nuevamente. La avalancha de emociones que se produjeron al presenciar la esperanza inmediata y la valentía del esclavo la tomó desprevenida. En un sutil momento, sintió las diferencias entre ellos tan profundamente como si fueran la tierra y el cielo. Sin embargo, ella rápidamente apartó esos sentimientos y luego levantó su voz para que todos la escucharan. Quiero discutir la distribución de beneficios. Al escuchar hablar de dinero, los mercaderes de esclavos inmediatamente se concentraron en ella. En sus ojos se reflejaban la codicia. Le prestaron toda su atención a Lia. ¿Distribución de beneficios?, preguntó un comerciante de esclavos levantando su copa de vino y tomando un sorbo. Se trataba del hombre de cuerpo robusto, el que parecía tener la posición más alta entre ellos. Lia sabía de la gran influencia de este hombre. Cada uno de nosotros tomará su parte respectiva, que en total ascendería al 70% de las ganancias, dijo. Luego nos repartiremos el 30% restante entre nosotros. Eso es correcto, pero como compartiremos el 30%, quiero inspeccionar a los Kurkan que ofrecen. Necesito ser minuciosa. Después de todo, no serán los únicos que sufran si venden productos de mala calidad. Lia inclinó la cabeza y continuó de forma convincente. Por supuesto, es para evitar pérdidas. Capítulo 77. Jaja, me gusta esto. Se rió de las palabras de Lia. Luego, mirándola fijamente, bajó su copa de vino. La esclava Kurkan que estaba a su lado se movió inmediatamente para rellenar la copa con la jarra. El comerciante de esclavos se llevó la copa a los labios, sorbiendo mientras miraba a Lia.
No podía deducir nada simplemente observando la máscara que ocultaba su rostro y la túnica negra que llevaba, solo podía mirar la piel descubierta de su mano. Tu confianza es bastante abrumadora, se ofreció finalmente. ¿Crees que tus propios esclavos son tan buenos? Son lo suficientemente buenos como para cambiar la historia de esta casa de subastas. No era una mentira porque el rey Kurkan estaba presente, pero el comerciante de esclavos se rió de la aparentemente ridícula declaración de Lia y respondió, te mostraré todo lo que quieras, pero como lo que tengo es bastante confidencial, no puedo mostrárselo a muchos otros. Apartó a un lado a la mujer que estaba sentada a su lado. Estará bien si solo somos nosotros dos, entonces puedes comprobarlo. Eso no suena mal, respondió Lia, despreocupada y asintiendo con la cabeza. El comerciante de esclavos se levantó de inmediato e hizo un gesto hacia Lia. Sígueme. Abrió una puerta detrás de una mujer y Lia se puso de pie en silencio, siguiéndole de cerca. Sabía que no estaba sola, por lo que trató de ser lo más rápida posible. El pasillo de la puerta trasera era muy diferente al que Lia había usado inicialmente para entrar en la sala de reuniones. Tenía luces brillantes y había una alfombra gruesa cubriendo el suelo. Se trataba de un pasillo que conectaba la sala de reuniones con la casa de subastas. El comerciante de esclavos se detuvo frente a una gran puerta de hierro y sacó una llave. CLANG. El sonido del acero chocando entre sí resonó cuando la pesada cerradura de la puerta se abrió de golpe. El comerciante exageradamente extendió sus brazos pretendiendo actuar como un caballero que la escoltaba. Cuando Lia entró, la puerta se cerró detrás de ella. La atmósfera del interior la repugnaba mucho más de lo que esperaba. El asco que sentía dentro de ella no se podía explicar. Una pequeña niña Kurkan estaba acurrucada en una enorme cama cubierta con suaves edredones. Sus extremidades eran pequeñas y delgadas. Estaba claro que aún no había alcanzado la pubertad. Tenía grandes y pesadas esposas presionando sus prematuros huesos. Las cadenas se extendían desde las esposas hasta las esquinas de la cama, donde unas sólidas barras de hierro se mantenían erguidas entrelazándose con los postes de la cama. Tan pronto como el comerciante de esclavos entró en la habitación, la niña se puso de pie. Su expresión previamente en blanco se transformó en una expresión de miedo. Se estremeció, huyendo a la esquina de la habitación. El comerciante de esclavos puso su brazo sobre los hombros de Lia. Como sabes, las jóvenes Kurkan son las más caras. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Estás satisfecha? Preguntó con satisfacción. Estaba claro el orgullo que sentía por su pieza. Acercó su cuerpo a Lia. Ella pudo sentir su aliento áspero. Solo estamos nosotros dos aquí. Antes de que te vayas, ¿por qué no te quitas todo esto? Desde el momento en que empezaste a hablar, no pude evitar preguntarme qué tipo de cara podría encontrarse detrás una voz tan bonita. No había necesidad de seguir escuchando la avalancha de suciedad que salía de la boca asquerosa del comerciante de esclavos. Lia sabía que su protector debía haberla seguido. Dijo su nombre, Isakan. El comerciante de esclavos comenzó de repente a temblar, exhalando profundamente. Al instante siguiente, un fuerte golpe resonó por toda la habitación. El pesado cuerpo del comerciante se había desplomado en el suelo. Un chorro de líquido caliente salió de su cadáver, manchando la alfombra de un profundo tono rojo oscuro. Un sólido brazo se enrolló alrededor de la cintura de Lia por detrás. Isakan metió su cara en el cuello de ella. Estás poniendo a prueba mi paciencia, ¿verdad?, susurró. Debajo de su tono relajado existía un calor latente que se elevaba lentamente. Casi los mato a todos, Lia. La casa de subastas de los 8 comerciantes de esclavos pronto se llenó de posibles compradores. Se amontonaron como nubes reuniéndose en una gigantesca tormenta. La posición de Estia en el centro del continente le daba su estatus de epicentro del comercio de esclavos. Sin embargo, el reino había anunciado sus intenciones de tomar medidas drásticas contra esta práctica, por lo que los asistentes de hoy se llenaron los bolsillos conscientes de que este evento podría servir como la última subasta de esclavos que se realice. En respuesta a las expectativas de los invitados, los comerciantes de esclavos trajeron sus mejores productos para exhibirlos. Se prepararon con orgullo especialmente para esta ocasión. Muchos rumores se habían extendido por toda la capital real y la gente hablaba de la alta calidad de los productos de los codiciados esclavos que serían traídos a la exposición. Debido a esto, la subasta se llenó hasta el tope de visitantes, escondidos en el sótano de una gran mansión. A pesar de la ubicación apartada, situada en las afueras de la capital de la ciudad, no había un asiento vacío en ningún lugar. Los ansiosos invitados disfrutaron del alcohol y la comida que se les sirvió mientras esperaban tranquilamente a que comenzara la subasta. Incluso mientras hablaban entre ellos, discutiendo sobre los esclavos bárbaros que iban a venderse, no podían evitar que sus miradas se dirigieran a la gruesa cortina que cubría el escenario. Impacientes por la gran revelación, todos estaban atentos, curiosos por saber cuándo se levantaría finalmente el telón. El público estaba emocionado. Sin embargo, la hora designada para el inicio de la subasta ya había pasado, y las cortinas aún no se habían movido ni un centímetro. Normalmente, si había un retraso en el procedimiento, hacían un anuncio para calmar las preocupaciones de los invitados. Sin embargo, no había ningún anuncio. Capítulo 78. Mientras esperaban que comenzara la subasta, los invitados se cansaron. Sus rostros se volvieron amargos, llenos de inquietud. Incluso los diligentes sirvientes que alguna vez vagaron para atender a los invitados habían desaparecido. La molestia se podía notar en la atmósfera. Un cliente comenzó a gritar sin rodeos. ¿Qué ha pasado? ¿Pasa algo malo? Los invitados se inquietaban cada vez más con cada minuto que pasaba. Cuando la casa de subastas comenzó a retumbar con sus murmullos, el telón finalmente se levantó. Se suponía que las cortinas se enrollarían sin problemas, pero se levantaron de forma ligeramente diferente.
Se levantaron de forma torcida como si la persona que tiraba de ella usara solo un brazo. Todo el escenario cuando se reveló estaba completamente oscuro. Un hombre extraño salió de la oscuridad. Llevaba una vestimenta holgada y mal ajustada que parecía como si la hubiera robado de algún sitio. Su forma corpulenta le hacía caminar de forma incómoda, aunque ligera y similar a la de un gato. Se acercó al centro del escenario y gritó enfáticamente: «Genin». De repente, las luces se encendieron. La figura completa del hombre, ahora visible, aturdió a los invitados. Sus mandíbulas cayeron y sus ojos se agrandaron. En el escenario había un bárbaro, un Kurkan. «Gracias por venir hoy a la subasta», exclamó, con su voz sonando alegremente por el aire. Sus hoyuelos acentuaban su amplia y entrañable sonrisa. Los clientes, aún sin comprender la situación, se preguntaban si todo formaba parte de una presentación. Podría tratarse de una introducción organizada para la subasta final de esclavos del reino. Sin embargo, algunos de los invitados más perspicaces se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, e inmediatamente comenzaron a buscar una forma de escape. El hombre del escenario continuó hablando, captando la atención de la multitud. «Tal como todos han previsto, hoy celebramos un evento muy especial. Así que...». El hombre extendió los dos brazos y gritó: «Todos ustedes son ahora esclavos perseguidos por los comerciantes de esclavos». La casa de subastas se sumió inmediatamente en el silencio como si agua helada hubiera empapado a todo el público. El hombre rió alegremente mientras estaba parado frente a los invitados congelados. Sus hoyuelos, que decoraban su cara como dos huecos elegantes, parecían estallar mientras sonreía con una sonrisa malvada. «¿Qué les parece? Suena divertido, ¿verdad?». El hielo se rompió, los invitados gritaron frenéticamente, pasando por encima de otras personas, sillas o mesas. Tropezaron en el camino hacia las salidas, toda la habitación se convirtió en un caos total. El hombre se echó a reír mientras veía a la gente correr hacia las puertas, abandonando su dignidad. Los párpados del hombre se estrecharon, sus ojos brillaban con éxtasis. «Damas y caballeros, a partir de ahora...». Las bestias salvajes salieron de repente desde todas las direcciones. El hombre saltó del escenario y se unió a la multitud. «Espero que todos ustedes sean buenos para correr», gritó. Tan pronto como Lia liberó la cadena de la niña, ella corrió hacia el comerciante que había sido su dueño. Saltó, pisoteándolo salvajemente, desgarrándolo casi locamente, como si él, una cáscara sin vida, pudiera morir una segunda vez. Isakan dominó a la chica que saltaba y la hizo a un lado. Luego registró el cadáver y sacó un manojo de llaves del mismo. Estaban en su mano, el primer símbolo de libertad de los esclavos Kurkan. «Aban, Genin». A su llamada, los dos aparecieron y él les tiró las llaves. «Todos se reunirán aquí», dijo. Aban y Genin, tomando las llaves, comenzaron su búsqueda. Terminaron poco tiempo después, regresando con todos los Kurkan cautivos. Estaban vestidos decentemente porque habían sido capturados justo antes de que se dirigieran a la subasta. Mientras Aban los guiaba, Genin se reportó con Isakan. «Contrariamente al número que esperábamos, creo que falta uno. Tal vez está en otro lugar», ella dijo. «Era muy hostil, así que creo que estaba atrapado en una habitación separada», gritó la niña. Estaba en cuclillas en el rincón, pero ahora levantaba la mano. Arrastró los pies con determinación al encontrarse con los ojos de Isakan. «¿Puedo mostrarte dónde está?». Isakan se volteó hacia Aban y Genin. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que empiece la subasta?». «Está un poco justo», respondió Aban. Isakan pensó en la respuesta de Aban por un momento antes de decidir. «Iré con la princesa». En cuanto a todos ustedes, se detuvo con la comisura de sus labios levantada. «Por favor, saluden a los invitados de la subasta». Los ojos de Aban y Genin brillaron. Hacía tiempo que no tenían una buena acción y todo esto estaba en un nivel completamente diferente. Emocionados por liderar a los otros Kurkan, desaparecieron. Lia esperaba que el conde Baltein no se horrorizara demasiado por el inminente baño de sangre. Ella e Isakan se fueron, siguiendo a la niña. Capítulo 79. El plan original de Lia consistía en rescatar secreta y silenciosamente a los esclavos capturados. Liberarlos a todos, incluyendo a los Kurkan, y luego escapar antes de que empezara la subasta. Sin embargo, su plan se desvió en el momento en que Isakan se involucró. De repente tuvo que aceptar todos los cambios que su presencia provocó. Se las arregló para predecir un baño de sangre también, pero... por el aspecto de las cosas casi parecía que el reino de Estia sería derrocado a la mañana siguiente. Siguiendo a la niña Kurkan, Isakan y Lia entraron en el sótano, evitando ser detectados por los empleados de la mansión. «¿Cuánta gente vas a matar?», preguntó Lia, susurrando a Isakan. «Todos los comerciantes de esclavos. En cuanto a los clientes, bueno, los afortunados sobrevivirán, supongo». Isakan, que caminaba tranquilamente, abrazando a Lia, se detuvo un momento y de repente miró hacia atrás. Un grito distante resonó desde la casa de subastas. «Debemos movernos rápido», dijo. El lugar donde el último esclavo de Kurkan estaba atrapado parecía estar en algún lugar de la parte más profunda de la laberíntica mansión. Su ruta comenzó a transformarse lentamente a medida que avanzaban, pasando de paredes limpias y bien terminadas a las de piedra húmeda. Las escaleras de madera podrida crujían con cada paso. No había suficientes iluminación, por lo que no podían ver delante de ellos, pero Isakan guió hábilmente el camino. «No puedo creer que estuviera encerrado en un lugar como este», murmuró Lia en los brazos de Isakan. Parecía una prisión subterránea, como un corral de caballos, solo que separado. Pensó que al menos podrían haber tenido la decencia de tenerlo en un lugar más limpio si lo iban a vender. «No creo que le hubieran dado el más mínimo sorbo de agua hasta que se desmayara», dijo Isakan simplemente y sin prisa. Solo cuando un Kurkan no puede soportar más, al borde de la inanición, le ofrecerían un pedazo de pan.
El acto de ser alimentado es un medio de cultivar la obediencia. Habló con naturalidad y la ligereza de su tono solo sirvió para enfatizar aún más la naturaleza inhumana del trato a los esclavos. La razón por la que llegué tan lejos hoy es porque creo que hay clientes que querían esclavos feroces. Terminó su discurso con esas palabras. Tú, hablas como si tú mismo hubieras pasado por eso. Y Sakan se rió brevemente. En lugar de responder, solo siguió hacia adelante. A diferencia del camino que habían recorrido hasta ahora, estaban en un área notablemente más brillante. Tenía una pequeña ventana en la parte superior del oscuro techo. Con la luz de la luna filtrándose y las antorchas colgando, sus alrededores se iluminaron lentamente mientras se adentraban más. En medio del espacio redondo había una jaula de hierro y dentro de ella había un pequeño chico Kurkan. Estaba fuertemente encadenado y tenía atada una gran bola de acero. Parecía estar inconsciente, pero en cuanto sintió otras presencias en la habitación, se movió. Se levantó con una postura amenazante y feroz. A pesar de que sus ojos estaban abatidos, Lia aún podía sentir el odio que emanaba de su mirada. El chico no se veía diferente a una bestia salvaje. Y Sakan bajó a Lia de sus brazos y miró en silencio hacia el chico por un momento. La pálida luz de la luna brillaba sobre el rostro de Isakan, y quizás eso fue lo que hizo que sus ojos parecieran más fríos de lo habitual. Sus labios cerrados se movieron lentamente. Los ojos dorados de Isakan cautivaron a Lia. Isakan irradiaba una energía peculiar. Ella sentía que podía quedarse mirando sus iris doradas para siempre. Desde que se quitó la máscara, sus ojos se habían vuelto más claros. Sentía como si pudiera percibir todas las emociones que lo envolvían. ¿Recuerdas a todos los Kurkan que salvaste?, preguntó en voz baja. Era una pregunta extraña. Isakan miró a Lia como si quisiera que le diera la respuesta que deseaba. Sin embargo, ella no sabía lo que Isakan quería, así que solo podía ser honesta. Algunos recuerdos eran demasiado viejos. También había demasiadas situaciones, todas demasiado urgentes, en las que no podía mirar bien los rostros de los Kurkan que liberó. Afirmar que los recordaba a todos sería un engaño. Mientras ella sacudía lentamente su cabeza, la amargura se reflejaba débilmente en los ojos de Isakan. Entiendo. Isakan no dijo nada más. Entonces tomó la llave y se paró frente a la jaula, abriendo 3 o más cerraduras consecutivamente, una por una. Mientras las llaves de hierro sonaban, Lia se preguntó. Debería haber asentido con la cabeza aunque fuera una mentira. Su amarga sonrisa la perturbaba. Ella se acercó a él con dudas. Isakan tiró el último candado al suelo y miró a Lia. En el momento en que abrió los labios para hablarle, la puerta de hierro se abrió de golpe. El chico corrió rápidamente hacia Lia y saltó sobre su estómago. Ella se cayó, estaba conmocionada por el repentino ataque. El chico la miraba ferozmente, la locura se hizo evidente en su rostro. En el momento en que el chico se movió para desgarrar el cuello de Lia, Isakan intervino, su antebrazo bloqueando la mordida del chico. La sangre fluyó de Isakan cuando el sonido de la mordedura resonó grotescamente en el aire. Isakan arrojó al chico lejos. Voló como una pelota de goma, golpeando la pared y luego deslizándose inmóvil hacia el suelo. El golpeteo de sus cadenas desapareció lentamente mientras su cuerpo se calmaba. Una voz tranquila y temblorosa habló en voz alta. Isakan. La sangre goteaba de su antebrazo y se derramaba en el suelo. Lia miró apresuradamente su herida, solo para encontrarla plagada de marcas de dientes. Su corazón se desplomó. Tenemos que detener la hemorragia, ella instó. Puedo detener la hemorragia con mi ropa, no, Lia. Isakan retrocedió unos metros, evitando que Lia lo tocara. Frunció el ceño, estaba preocupado y frustrado. Desearía que pudieras mantenerte alejada de mí. Ya sabes, hay luna llena esta noche. Mientras hablaba, la luz de la luna brilló sobre ellos. Bajo la espeluznante y fría luz, ambos se miraron el uno al otro. Lia levantó sin pensarlo una mano a su boca. Se hace difícil de soportar, especialmente cuando veo sangre. La parte delantera de los pantalones de Isakan comenzó a hincharse. Capítulo 80. Al escuchar a Isakan, Lia recordó las historias que Genin le había contado. Había estado circulando por su cabeza desde el momento en que Genin le había explicado por primera vez la verdadera naturaleza de un Kurkan durante la luna llena. Solo una palabra vino a su mente ahora, resonando en medio de recuerdos confusos. Apareamiento. Viendo a Lia sin palabras hizo reír a Isakan. Sus ojos estaban muy abiertos y sus labios apenas pudieron tartamudear una frase completa. Pero la herida, ella se las arregló para decir eso. Se curará aunque no haga nada, se encogió de hombros. Isakan se acercó al chico que había lanzado, ahora inmóvil. Comprobó si tenía pulso y confirmó que el chico seguía respirando. No está muerto, murmuró. Sin embargo, confirmó que lo más probable es que el niño permaneciera inconsciente hasta el día siguiente. Como el chico había sufrido abusos durante tanto tiempo, era natural que agotara todas sus fuerzas después de saltar hacia Lia. Isakan recogió al chico y lo acostó en un rincón antes de suspirar. Se había estado forzando a no hacer contacto visual con Lia. Preocupado, retrocedió lentamente y se apoyó en las barras de hierro de la ventana. ¡Ah! Suspiró y levantó su mano para tocar su cabello. Mientras sus dedos rozaban las hebras de color marrón oscuro, la sangre corría a lo largo de su brazo. La herida quedó expuesta y unos hilos de sangre de color rojo oscuro gotearon por su codo, uniéndose en un charco en el suelo. Lia se acercó a Isakan lentamente, sorprendida en su interior por lo que estaba haciendo. A lo largo de sus numerosas interacciones, Isakan siempre había sido el primero en acercarse. Su mente recordó el momento en el que había ido a buscarla para el almuerzo. Su encantadora sonrisa malvada y sus magnéticos ojos dorados estaban incrustados en su mente. Apoyándose en las barras de hierro, Isakan miró fijamente a Lia, deteniéndola con su mirada.
Intentó reprimirse y exudar despreocupación, pero no bastaba para ocultar el indomable deseo que ardía en sus ojos. No vengas, Lia, gruñó con la voz contenida. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Lo sé, susurró con la cara sonrojada. La última vez, es porque me ayudaste la última vez. Aunque no sabía lo que se sentía un Kurkan en celo, Lia podía recordar claramente lo que sentía cuando había tomado esa copa alterada. Un dolor horrible encendió su cuerpo, dejándola con fiebre, picazón y desesperada por liberarse. Y Sakan podría estar pasando por el mismo dolor, así que, esta vez, te voy a ayudar. Con tu cuerpo. Debes decir algo tan obvio en voz alta. Lia se sintió un poco avergonzada, pero asintió con la cabeza de manera vacilante. Eres amable, Lia. Los ojos de Hisakan se entrecerraron al sonreír, tratando de ocultar su malestar. Pero eso es realmente todo. Lia no respondió. En realidad, ella estaba preparada. Estaba tentada por él, por el hombre que estaba delante de ella. Su razonamiento podría argumentar en contra de involucrarse con Hisakan, pero su cuerpo recordaba el placer que podía darle. La atraía. Ella quería corresponder de la misma manera. Lia sintió que el calor subía a su cuello. Disfrutaba de la sensación de su piel en la de él, de la calurosa intimidad de su contacto. Le gustaba la forma en que se unían como uno solo, le gustaba cómo podía dejar su mente libre y deshacerse de cualquier preocupación o pensamiento. Esos habían sido los únicos momentos en los que podía olvidar las cargas y complicadas situaciones que nublaban su vida cotidiana, aunque solo fuera temporalmente. Una vez más, solo una vez más. Esta es la última. Con esta imperfecta excusa impulsándola, Lia se acercó a Hisakan. Los ojos de Hisakan brillaron siniestramente mientras la observaba. Lia se detuvo delante de Hisakan antes de subir su mirada. Con la expresión más decidida y la voz más asertiva que pudo reunir, dijo mientras se acercaba más. Deberíamos tratar esto primero, ella dijo. Luego, miró directamente a los ojos de Hisakan y valientemente, aunque con suavidad, tomó su brazo en sus pequeñas manos. Hisakan retiró su brazo. Está bien, insistió. La mentira era tan evidente que ni siquiera el niño más ingenuo del mundo la creería. Lia lo ignoró e hizo que se sentara en el suelo con suavidad. Luego se sentó enfrente. Como la parte interior de su vestido estaba compuesta de tela suave, sería fácil convertirla en una venda para su herida. Sin embargo, Lia luchó durante un tiempo tratando de arrancar un pedazo considerable sin éxito. Hisakan se rió de sus débiles intentos antes de intervenir, deteniendo sus manos torpes. Y lo hizo por su cuenta. Rip, una larga tira fue arrancada rápidamente por Hisakan, haciendo que Lia se sonrojara. Ante su gran fuerza, Lia se sintió inundada por la vergüenza. Ella había estado intentando arrancarla, mientras que Hisakan lo había conseguido al instante. Lia tomó la tela rasgada y la envolvió cuidadosamente, pero con fuerza alrededor del brazo de Hisakan. La hemorragia se detuvo, pero entonces Hisakan envolvió sus gruesos brazos alrededor de su cintura. Ven aquí, murmuró. Hisakan maniobró para que Lia se sentara sobre sus piernas mientras ella todavía estaba sorprendida. El dorso de su mano no herida se deslizó hacia arriba de su cintura para acariciar su piel. Le acarició el cuello, inhalando profundamente. Hay un dulce aroma emanando de ti. Hisakan debe haber olido el fragante vino que el esclavo Kurkan le sirvió hace tiempo. Lia se encogió de hombros ligeramente, sintiendo algo de cosquillas. Sin embargo, Hisakan inmediatamente la apretó su agarre. Acercándola una vez más, frotó su cara contra su cuello. Hisakan suspiró profundamente, su aliento caliente rozando la piel de ella.